Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, su capítulo 14, y hoy toca un pasaje interesante sobre Jesús. Jesús era muy popular en su época, yo siempre he dicho muy popular, ¿no? He puesto el ejemplo incluso con respecto a lo agradable que ha de haber sido escucharlo, perdón, puesto que, por ejemplo, cuando él multiplicó los panes y los peces allá en el lago de Galilea, tomó los panes y estos pececillos, ¿no? Panes de cebada y estos pececillos, que significa pescado que no se podía vender. Cuando sacaban el pequeñito que no se vendía, eso era lo que el niño llevaba en la mano. Y panes de cebada, que eran los que comían los pobres, porque los ricos comían de trigo. Y entonces, una pregunta que yo me hago siempre es, ¿y este niño, quiénes eran sus papás? ¿No? ¿Quiénes eran sus...? Bueno, andaba solito realmente siguiendo a Jesús, escuchaba la predicación de Jesús, porque si no, ¿por qué el papá o la mamá no tenían también sus panes y sus peces? ¿O fue un niño que agarró su almuerzo y de todos los demás que fueron sin comida, fue el único que llegó ahí? ¿Y qué tan atractivo ha de haber sido escuchar a Jesús que un niño podía seguirlo solo? O sea, podía decir, yo voy a ir a escuchar a Jesús, agarro mi comida y me voy, porque ¿quién me va a dar allá? Era más precavido, ¿no?, que todos los demás, pero era sumamente popular, pero Jesús no era populista. O sea, hay una diferencia entre ser popular y ser populista. Que ser populista es como un político que trata de hacer que la gente lo siga. Jesús no trataba de hacer que la gente lo siguiera, por el contrario, él trataba de evitar que la gente lo siguiera. Y vamos a ver un pasaje precisamente con ese sentido. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25, ¿no? Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bien, arrancamos con esto que estábamos diciendo para ilustrarnos, que Jesús, digámoslo así, Jesús era bastante popular. Permítame. Ok. Jesús era bastante popular en el sentido de que arranca el texto diciendo grandes multitudes iban tras él. Gente que lo seguía. Pero Jesús, en vez de decirles, bien hecho, sigan adelante, acompáñenme, algo es algo, ustedes síganme. Por el contrario, se daba la vuelta y les decía, momento, seguros de lo que están haciendo, o mejor dicho, mejor váyase para su casa, ¿no? Voy a contar una anécdota que cuenta Martín Lutero. Martín Lutero dice que el primer año, él fue monje, como muchos de nosotros sabemos. Su papá quería que estudiara Derecho, que entrara a la facultad de Derecho. Y Martín Lutero decidió, por el contrario, hacerse monje agustiniano, y eso a papá no le pareció, porque ser monje significaba ser pobre, ¿no? Entonces no quería que fuera monje. Pero él igual se hizo monje agustiniano. Y dice él que su primer año como monje fue el más fácil. Eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando uno quería ser monje en aquella época, se paraba en la puerta del monasterio y ahí lo dejaban parado todo el día y no lo dejaban entrar. No, váyase, vaya con su mamá, vaya con su papá, no fastidie acá. Y el primer año que uno hacía en cualquier monasterio en la época era el año de prueba. Eso quiere decir, después de ese año es que uno tomaba la decisión de ser monje definitivamente o no serlo. Entonces, como era el año de prueba y después de eso, en definitiva, uno lo iban a dejar permanentemente o no, entonces a los demás compañeros de monasterio le hacían la vida imposible, pues que lo pateaban, que lo empujaban, que lo insultaban, o sea, para que él supiera lo que estaba haciendo realmente. Un año la pasó así y luego ya fue aceptado como el hermano Martín. Y el caso bien raro es que él dice al final de
sus días, ¿no? Que ese año fue el más fácil porque el diablo no lo molestaba. Después, cuando los hermanos lo aceptaron, el diablo lo empezó a molestar. Entonces, a usanza de esa costumbre es que Jesús le dice a las multitudes, miren, si ustedes me van a seguir, tengan mucho cuidado. Aquí es donde es importante que nosotros leamos la Biblia, perdón, de manera contextual. ¿En qué me refiero? Miren que a veces nosotros sacamos los textos fuera de contexto y eso significa leemos un solo pasaje y a partir del pasaje sacamos cierta interpretación y tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tomar a todo, porque en el pasaje que mirábamos la semana pasada, eh, por ejemplo, eh, versículo 21 que mirábamos la semana pasada, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces, parece ser que el padre de familia ha rebajado las características de los invitados a su cena, a su boda, y dice, miren, como no quisieron entrar aquellos, ahora que entre el que le da la gana. En el versículo 23 dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Bueno, entonces, si uno se queda con esos pasajes nada más, uno puede llegar a la conclusión de que Jesús está diciendo, mira, a la iglesia o al cielo, puede entrar cualquiera, al que le dé la gana, ese puede entrar. Aquí ya rebajamos los estándares a cero, la ley está abolida, ya no cumplimos la ley, ya no cumplamos la ley, ya no hay nada de eso que nosotros podamos hacer, de hecho, ahora es gratis. Pero el siguiente pasaje va a poner la antítesis, va a poner la contradicción, ¿no? Grandes multitudes iban con él y en vez de Jesús decir, fuércenlos a entrar, o sea, invítenlos, tráiganlos, así como están, está bien. Él se daba la vuelta y les decía, les dijo, si alguno viene a mí, o sea, si ustedes van a seguirme a mí, porque ustedes veo que van conmigo, ¿no? Pero si van a seguirme realmente, ustedes tienen que hacer esto, tienen que aborrecer a su padre. Ah, no, eso está difícil, no, entonces no se puede. Y tienen que aborrecer a su madre. Bueno, si fuera el suegro y la suegra sería más fácil, ¿no? Aborrecer a su madre y a su mujer, tienen que aborrecer, y a sus hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también, todavía más allá, su propia vida. Si ustedes no pueden hacer eso, ustedes no pueden ser mis discípulos. O sea, esto es el costo del discipulado. ¿Por qué Jesús estaba diciendo eso? Voy a meterme con una cuestión un poquito filosófica. Tiene que ver con la expectativa que uno tiene de algo, afecta el sabor que ese algo tiene. Por ejemplo, si le dicen a uno que hay un restaurante ahí y que la comida de ahí es fea, y de pronto, por esos azares de la vida, uno queda en ese restaurante, y uno está esperando que la comida sea fea. Y cuando uno la prueba y uno dice, pues no está tan mal, ¿no? O sea, esto está bueno, o sea, no está tan mal. Pero cuando a uno le han dicho, eso sí es bonito, eso sí es bello, mira que esa comida es deliciosa. Y cuando uno la prueba dice, no, no tanto, porque uno tenía la expectativa de una cosa. Entonces, en determinado momento, un día de estos, no, me dijo Dunia, fíjate, me dice que encargué comida y eso significa carne asada, ¿no? Ah, de veras, digo, sí, sí. Ah, bueno, ok. Entonces, yo la voy a traer generalmente. Y entonces dije, oh, qué bien, ahí una iglesia que vende, ¿no? Es carnita asada y todo el día me la pasé pensando, voy a comer mi carnita asada y hasta compré unos chiles jalapeños. Esto va a estar bueno, ¿no? Y hasta compré un montón de cosas ahí. Esto va a estar bueno. Y fui a traerla y la traje y ahí estaba. Y entonces a la hora de abrir la comidita que había comprado, era pescado frito la cosa. Entonces, dice uno, qué barbaridad. Ahora, que el pescado no te gusta. No, no, sí, sí, pero es que tenía una cosa metida aquí en la cabeza y me salieron con otra cosa. Entonces, no era la expectativa. Esta es una de las razones por las cuales muchos matrimonios fallan y fracasan.
porque les venden la historia, tanto a uno como al otro, de que ahí sí vamos a hacer. Es que con mis papás yo sufro mucho, pero cuando yo me fugue de la casa y me vaya con el amor de mi vida, ¿ah? Allí sí voy a ser feliz y va a ser todo alegre y vamos a estar contentos todo el día y vamos a comer pasas y uvas y olivas y todo lo demás que cuentan los israelitas, ¿no? Tortas de higo y todo lo demás y cuento, ¿ah? Tenga. La vida es diferente y de hecho la expectativa que uno tenga, entonces eso es lo que le afecta en el futuro. Por eso es que cuando los que se quieren casar vienen a consejería con los predicadores, la mitad del trabajo de los predicadores es marcarle lo que va a hacer, bajarle, crearle la expectativa correcta. ¿Y usted qué va a hacer, por ejemplo, cuando su esposo no la deje dormir por los ronquidos que tiene? Ronca él. Pues sí, pues, si usted ya sabe, entonces yo creo que no tiene por qué casarse, ¿no? O sea, ya sabe si ronca o no ronca. Bueno, sí, la verdad es que no sé. Ok, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted cuando esto? No, eso no va a pasar. Es que tenemos que crearle la expectativa de que eso va a suceder. Y creando la expectativa correcta, hay más. Ahora, nosotros, predicadores, cuando traemos gente a la iglesia, a veces no es que les mentimos, pero no les decimos toda la verdad. Y entonces creamos una expectativa equivocada. Por ejemplo, ahí, la vez pasada estaban haciendo unos bautismos ahí con Don Dona, cuando tenía esa piscina, esa cosa ahí. Y yo me fui a meter ahí de metiche, que es uno, ¿no? Porque estaban haciendo bautismo, está toda la gente adentro. Yo también voy ahí a ver cómo la hacen, ¿no? ¿Qué están haciendo? Estaba niño. Y había un señor que estaban bautizando, que no era de aquí. No sé de dónde los trajeron para bautizarlos ahí. Obviamente, como la doctrina metodista, la doctrina de ellos, ¿no? Es que el bautismo no es importante ni necesario para la salvación. Ellos creen que uno es salvo sin bautismo. Tremendo error, ¿no? Pero ellos creen eso, Dios tenga misericordia, pero ellos creen eso, ¿no? Que uno es salvo sin bautismo. Entonces el bautismo simplemente es para dar testimonio a la gente, etcétera. Entonces por eso es que juntan su gente para bautizar. Entonces llegaron ahí y dentro de los que iban a bautizarse había un ciego que se iba a bautizar. Y de hecho se bautizó ahí. Tremendo frío que había. Y esa agua estaba súper fría. Yo no la probé, pero sí vi los gestos que estaban haciendo, ¿no? Y entonces sacaron al hombre este de la piscina y le pusieron su toallita y como ellos oran todos juntos, al unísono, ¿no? Todo el mundo está orando. Entonces yo estaba a la par de este señor y él estaba pidiendo a Dios una cosa, eh, que así como Pablo se le cayeron las escamas de los ojos y vio cuando se bautizó, también a mí, ¿no? Decía el Señor, dame eso. Yo sé que tal vez nadie más lo escuchó, tal vez solo yo, porque yo era el único que no estaba orando ahí. Todo el mundo está orando, todo el mundo está hablando, nadie le pone atención al vecino, que es lo que está diciendo, ¿no? Pero yo sí. Entonces, en el momento no la pensé, pero después uno reflexiona sobre las vivencias y me pregunto si estará en la iglesia metodista, si no estará, si realmente se le creó la expectativa falsa. Solo me lo estoy preguntando. Si quien le dijo, mire, usted tiene que bautizarse, de veras, ¿yo por qué? Mire, está este caso ahí en la Biblia, ¿no? Que a Pablo quedó ciego y cuando él se bautizó se le cayeron unas escamas de los ojos y vio, y a usted le puede pasar lo mismo, fíjese, si usted tiene fe. Le están creando una expectativa que no es real. Y entonces cuando él se bautiza, ora y no sucede, puede haber una crisis de fe, puede incluso retirarse de la iglesia al tiempo, porque él no comprende por qué a él no le pasa lo que a Pablo le pasó. Y ahí es donde uno como evangelista tiene que tener mucho cuidado de crear la expectativa correcta. Es decir, por lo menos en mi caso, cuando evangelizo, le digo a la persona, esto usted lo tiene que hacer, aunque tal vez no le convenga ahorita. ¿Y eso por qué no? Porque la vida se va a poner difícil después de este paso que usted va a dar. ¿Y cómo así? No, sí. Su esposo es cristiano, ¿no? Su suegra, ¿no? Entonces le van a decir, mira, la cristiana también se enoja, mira qué gestos tiene, mira cómo se comporta y es cristiana. O sea, le estoy creando una expectativa de lo que va a suceder y el diablo va a tratar de apartarla de Dios. Así es de que probablemente usted se pueda enfermar, probablemente le va a pasar esto. O sea, se crea el tipo de expectativa
precisa. Comentaba la vez pasada que los misioneros, cuando se iban de misión, los ingleses, ¿no? Cuando se iban de misión, pero no comentaban en este grupo, creo en otro, ellos metían todas sus pertenencias cuando iban a la India a predicar, los primeros misioneros ingleses. Cuando se montaban el barco, empacaban todas sus posesiones, todo lo que tenían, y lo metían en una caja de muerto. Yo los había comentado a ustedes, no, no recuerdo. Bueno, lo metían en una caja de muerto. Y uno dice, ¿eh? No tenían para comprar una maleta. Sí, sí, sí podían comprar una maleta, pero ellos no querían comprar una maleta. Querían comprar una caja de muerto. Porque para ellos nunca iban a ver a su familia ni a sus parientes. Les hacían funeral de una vez en Inglaterra porque sus parientes sabían, nunca más vamos a volverlos a ver. E incluso porque iban a una tribu caníbal, no sabe si regresa o no, y el viaje iba a tardar prácticamente 6 meses en alta mar. Hay historias de bautistas que entraron bautistas al barco y salieron de la iglesia de Cristo del otro lado. Hay una de esas historias interesantes, ¿no? Porque se iban los dos misioneros juntos y uno convencía al otro en el camino, ¿no? Hay de esas historias, pero hay una carta interesante de un misionero, este es presbiteriano, misionero inglés, que quiere casarse antes de irse de misión y le escribe una carta al suegro. Y le dice, mire, le escribo la carta porque no quiero presentarme ante usted. Eso es obvio, ¿no? No me dan los pantalones para hablarle. Entonces quiero pedirle la mano de su hija. Yo soy misionero o voy a ser misionero. Conmigo su hija va a tener pobreza, hambre, y empieza a enumerar todas las posibilidades que le va a pasar. Vamos a una tierra hostil que no nos quiere a nosotros por ser ingleses, menos por ser cristianos. A mí me pueden matar, a ella también. Y cuando yo recibía esa clase de misiones, yo no conozco muy bien el dato, pero contaban la carta, ¿no? El profesor leyó la carta, que está esa carta. Y dice, ¿sabe qué es lo dramático de todo esto? Uno, que el suegro le dio la mano de la hija. O sea, porque cualquiera le dice, mire, a su hija la voy a tener bien, a ella no le va a hacer falta nada. Y él decía, le va a hacer falta todo. Y dice, el suegro le dio la mano de la muchacha. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que este hombre escribió en la carta se cumplió al pie de la letra. O sea, interesante el puntito. O sea, y por eso es que esos misioneros lograban hacer muchas cosas porque precisamente, o sea, salían exitosos de su trabajo porque ellos sabían a qué se estaban enfrentando. El primero de ellos, William Carey, tardó años para su primer convertido y al primer convertido se lo mataron los hindúes. Entonces, los hinduistas, o sea, esto era difícil realmente. Crean la expectativa correcta. A veces nosotros creamos la expectativa incorrecta, porque le decimos a la persona, venga a Cristo y usted va a prosperar económicamente. Va a ver usted, si tiene fe, cómo se va a enriquecer. Y después el pastor le quita los diezmos. Venga a Cristo y usted, todos sus problemas se van a solucionar. Y por el contrario, empiezan a brotar los problemas. Entonces no creamos la expectativa. Jesús sí, dice, ustedes me andan siguiendo porque andan multitudes, ¿no? Ya dijimos que en Lucas las multitudes son estas personas que siguen a Jesús por curiosidad, no son enemigos, pero tampoco son discípulos. Entonces le dice, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, a su esposa, a sus hijos, que creo que es la parte más difícil, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. No es que Jesús, y esto hay que interpretarlo bien, esté diciendo que uno tiene que ser un mal hijo porque tiene que aborrecer a sus padres, o que uno tiene que ser un mal padre porque tiene que aborrecer a sus hijos, sino lo que Jesús está diciendo es que si uno no está dispuesto a hacer eso, tarde o temprano va a fracasar en la misión. Este es el costo, le está diciendo. Si usted está dispuesto a hacer esto, aunque probablemente nunca tenga que hacer esto, pero si usted está dispuesto a hacer esto, usted va a ser buen discípulo. Pero si usted no está dispuesto a hacer esto, va a tener problemas porque tarde o temprano, su hijo y yo vamos a entrar en contradicción. O su padre y yo vamos a entrar en contradicción.
Le llama la atención aquel discípulo que le dice a Jesús, deja que primero entierre a mi padre y mi madre, y él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya, deja que eso pase. Sigue diciendo Jesús. Y aquí viene este puntito. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sé que esto le gusta mucho a los católicos, porque trata de llevar un crucifijo, ¿verdad, hermano? O sea, de eso está hablando Jesús. No, no está hablando de eso. Ah, no. No, 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 no. Lo que pasa es que el peor tipo de muerte que podía tener una persona en el siglo primero, el peor tipo de muerte, era el de la cruz. Porque es una sociedad que vive o mejor dicho, que no tolera la deshonra, vive del honor. Para ellos el honor es tan importante. Y entonces la muerte en cruz es una muerte muy ignominiosa. O sea, todo mundo lo mira a uno. Uno está crucificado por 8 días y está desnudo. Los judíos no mostraban su desnudez, no les gustaba levantarse la ropa siquiera para poder correr. O sea, no hacían esas cosas. Los judíos guardaban mucho su orgullo, para ellos era muy importante. Y que vengan los romanos y me claven en un madero, o en una pared. De hecho, los crucificados a veces los clavaban en árboles, o a veces en muros, en paredes. Eso no importaba. Los romanos no hacían una cruz como nosotros la conocemos, era como cayera. Así como dicen los testigos a veces, que si la cruz era así, que si era así. La verdad es que la arqueología nos ha mostrado que a las personas las crucificaban de 1000 maneras. Entonces, pero voy a estar ahí y la gente mirándome y la gente burlándose de mí. Sí, eso es terrible. Pues resulta que eso significaba la cruz, la vergüenza. Y por eso Jesús dice, mira, quien no está dispuesto a tomar su cruz, no puede ser mi discípulo. Entonces yo podía salir en aquel tiempo, porque hoy en día los misioneros, sobre todo los norteamericanos, no hay misionero norteamericano, no hay misionero norteamericano en la actualidad que no tenga una iglesia en su tierra, que le mande un chequecito mensual y que vele por él. No creo que tenga mucho de malo, pero igual es su iglesia que le está mandando eso y bueno, gracias a Dios lo tiene. Los misioneros de la iglesia de Cristo hace 100 años, de la iglesia de Cristo hace 100 años, no tenían una iglesia así. De hecho, sus iglesias eran pequeñas. Y entonces ellos tenían una casa así, la vendo, y usted se va de misionero, ¿sí? ¿Y de qué va a vivir? No es que yo aquí soy carpintero, ¿y de qué va a vivir allá? Pues de carpintero. O sea, si soy carpintero aquí, soy carpintero allá. En ese tiempo, la condición social de Estados Unidos era baja. O sea, ser granjero en Estados Unidos era lo mismo que ser granjero en Guatemala. La misma cosa. Frijoles comían allá, frijoles comían aquí, maíz comían allá, maíz. Entonces, o sea, lo mismo voy a comer. Y vendían todo y se iban y no tenían ni idea de cómo les iba a ir. A esos misioneros se les llama en la historia misioneros de fe, porque ¿de qué vivían? Pues de la fe, si la iglesia de Cristo ni cobraba diezmos, o sea, de la pura fe, o sea, yo simplemente vendo mis cosas, me voy a vivir allá. Y luego le decía, bueno, ahora, ¿cuál es el requisito? Bueno, el requisito, no había escuelas bíblicas en ese tiempo, o sea, ellos no se preparaban. ¿Cuál es el requisito? Ah, que compre una caja de muerto. ¿Y eso por qué? Porque si no está dispuesto a comprar su propia caja, usted se va a regresar a los 2 días. O sea, usted allá no va a ver si funciona, a probar si a ver si me creen. Usted allá va a morir. ¿En serio? Que me contó una de estas, me dice, yo soy nieto de uno de esos misioneros. Este fue misionero entre los palestinos. Él. Su papá fue misionero entre los palestinos. Él habla el árabe como su lengua materna. A los 18 años estaba predicando ¿cómo se llama este? En el Monte de los Olivos. Y dice, mi abuelo fue misionero entre los judíos. Oh, sí, sí, o sea, él fue misionero en Israel entre los judíos. Ajá, ¿y qué pasó con él? No sabemos. O sea, él solo se fue. Nosotros no sabemos si es que tuvo éxito, si predicó, si no predicó, simplemente un día agarró sus cosas y dijo, yo me voy a vivir allá, a Jerusalén, y le voy a predicar a los israelitas, porque los miembros de la Iglesia de Cristo de esos tiempos, 1900, ¿vale?, tenían la idea de que el día que los judíos se convirtieran al cristianismo, y el cristianismo para ellos era la Iglesia de Cristo, ¿no?
el día que los judíos se convirtieran al cristianismo, Cristo iba a regresar. Entonces él iba a adelantar eso, o sea, vamos a predicarle a ellos porque eso es lo último que va a pasar. Cuando ellos reciban a Cristo como su Mesías, entonces, ahora, ¿qué éxito tuvo? Se perdió. ¿Dónde lo sepultaron? Aunque él vivió en ese lugar, nunca conoció el sepulcro de su abuelo. ¿Dónde murió? No, es que él compró su caja y montó sus cosas y dijo, a Estados Unidos nunca regreso. O sea, ¿cuál tu pasaporte norteamericano? Yo voy a vivir entre los judíos. Y si tienes éxito, pues si tengo éxito, sabrán de mí. Y si no, pues no. ¿Y cuánto tiempo vas de misionero? No, pues como no estoy pidiendo dinero de nadie, entonces tampoco me pongan tiempo. Pues ¿cuánto tiempo vas de misionero? No, yo voy toda mi vida. Mi plan misionero consiste en 3 pasos, ¿no? 3 pasos. ¿Y cuáles son? El número 1 es predicar el evangelio. Si eso no funciona, entonces voy a seguir predicando el evangelio. Y si eso tampoco funciona, voy a morir predicando el evangelio. O sea, a eso voy. Y bueno, ese es el caso de esos misioneros, ¿no? Entonces creo que ellos cumplían la cuestión de Cristo. Quien no toma su cruz, o sea, quien no toma su féretro y me sigue, no puede. O sea, esto es una imposibilidad. Mencionan eso de Hernán Cortés, ¿no? Que cuando fue a conquistar México, que creo que la ilustración no es muy buena porque el Cortés ya era malísimo. Pero la cuestión es que puesto en México, con el tremendo imperio enfrente de miles de guerreros aztecas y con sus 600 hombres, le prendió fuego a sus barcos y les dijo a los hombres, de aquí en adelante o triunfamos o morimos, pero no hay vuelta para atrás, o sea, se acabó. Y Jesús dice, si no está dispuesto a hacer eso, no puede ser mi discípulo. Sigue diciendo Jesús. Porque ¿a quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse, a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Creo que hay mucho compatriota que debió haber escuchado a Jesús. Porque cuando yo viajo de Honduras para Guatemala encuentro mucha casa que se está cayendo porque nunca la terminaron. Digo, ¿qué le pasó a este tipo? ¿No? O sea, por lo menos hubiera leído a Jesús. Pero Jesús presenta una ilustración, puesto que los judíos, como vivían de la honra, o sea, veamos cómo es de diferente. Es que yo puedo construir una pared y a mí qué me importa, que ya no pude acabarla igual, que se destruya. Y fíjate que se están riendo de vos, gente que no tiene trabajo. Pero para los judíos que se burlen de uno, eso es terrible. Por eso es que Jesús presenta esto, de que por no pasar esa vergüenza, el judío promedio no construye. O sea, ¿qué hombre de ustedes dice no se sienta primero? Pues sí, todos nos sentamos primero. O sea, todos los judíos, cuando empiezan una torre, la terminan, todos. ¿No hay uno que no lo haga? No, porque se burlan de él. Y eso para él es terrible. Entonces, mejor ni comienzo, no voy a comenzar, porque no voy a lograr terminar. Y entonces, él dice, bueno, calculen. O vamos a poner otro ejemplo, ya que ese tal vez no nos agradó mucho, vamos al siguiente. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea, si me vas a pegar, mejor no lo hagas. O sea, mejor quedémonos quietos aquí. Incluso llama la atención este caso se lee en el primer libro de Samuel, ¿no? Los que vivían en Jabes de Galaad. Pobre gente, ¿no? Se viene el rey Naas contra ellos, miran al ejército y dicen, nunca vamos a derrotar a ese ejército, jamás, nos va a destruir. Entonces le mandan condiciones de paz. Mira, somos tus siervos. O sea, ¿qué quieres? Impuestos, lo que tú quieras, nosotros te lo damos. Y todavía dijo el bandido de este rey, dijo, ¿saben qué quiero? ¿Qué? Sacarle el ojo derecho a cada uno de ustedes. Con esa condición hacemos paz. Y todavía lo propone, está en el libro de Samuel. Así voy a afrentar a Israel. ¿Y qué dijeron estos hombres? Con el orgullo y todo lo que los judíos tienen, dijeron, mira, vamos a mandar un pregón a Israel. Danos
X cantidad de tiempo, creo que 9 días le pidieron. Si nos vienen a defender, bueno. Si nadie nos viene a defender, dale. O sea, ¿se van a sacar el ojo derecho? Sí, porque vamos a quedar vivos. O sea, solo me van a quitar un ojo. Es que si no, me van a matar. O sea, notemos que aquí hay o el ojo o la vida. No, pues la vida, porque el ojo a mí me sirve. No me importa quedar tuerto. Y entonces el rey, como lo que quería era humillar a Israel, les dijo, pues, échenle, pues. Y ahí es cuando Saúl escucha, ese es el momento en que Saúl surge, ¿no? Es el momento en que Saúl se vuelve caudillo y mira eso, el Espíritu de Dios viene sobre él y le pega una fregada a este naz. Y hay otra historia bien curiosa también. Al final, cuando Saúl muere, los filisteos le cortan la cabeza y se roban el cuerpo de Saúl y de Jonatán. Nadie en Israel hizo nada, ni David, nadie hace nada. Pero estos de Jabes de Galaad se cruzan todo el país porque ellos viven hasta el otro lado. Los valientes del pueblo se cruzan el país y se roban los cuerpos de Saúl y de Jonatán y les dan sepultura en su tierra. O sea, llama la atención, ¿no? Nunca olvidaron lo que Saúl había hecho por ellos. O sea, así eran también de agradecidos. El punto es, pero Jesús presenta aquí, mira, si vienen 20,000, tú tienes 10,000, no le vas a hacer frente, ¿verdad que le mandas embajada de paz? Sí. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Presenta aquí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, perdón, ¿a cuánto tiene que renunciar la persona de lo que posee? Todo. Y todo incluye esposa. ¿Mm? Y todo incluye hijos. Tiene que haber una renuncia. Me parece, porque eso ha dicho antes. Tiene que renunciar a todo. Sí. Si renuncia a todo, puede ser mi discípulo. Si no renuncia a todo, no. Pero eso significa que no puedo ser discípulo. No, significa que sí vas a empezar, pero probablemente no vayas a terminar, porque en determinado momento la encrucijada va a surgir. Decían a mí, me contaron que decía un predicador en Colombia, tengo el nombre, pero como no puedo verificar lo que dicen que decía, mejor me callo el nombre. Pero dicen que este predicador le decía a su iglesia, miren, yo creo que si nos vamos a ir para el infierno, mejor vayamos al mundo desde ahorita, decía él. Porque qué chiste es estarse privando de todo y al final de cuentas meter la pata, irse para el infierno y vivir toda una vida amargada. Yo creo que no vale la pena, decía él. Y parece que la enseñanza era la misma, o sea, ¿te vas a entregar a Cristo? Sí, 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 sí. ¿Y vas a hacer tu mayor esfuerzo? Sí, 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 sí. Y al final va a haber una encrucijada en que vas a fracasar. Bueno, pero por lo menos lo intenté. No, mijito, no valía la pena. No valía la pena. Tenías que acabar. O sea, el punto es acabar. Decía un profesor que yo tuve, miren, los estamos viendo comenzar bien. Yo quiero verlos terminar bien, porque esto es lo importante, ¿sí? Llegar al final de su vida y permanecer fieles al Señor. Que uno diga, mira, este empezó su vida y la terminó con el Señor. Y bueno, a muchos de nosotros quizás pasemos la vida sin mayores pruebas, gracias a Dios, y eso es posible en nuestra vida. Pero a algunos de nosotros nos pueden venir pruebas muy, muy, muy difíciles realmente. Pruebas complicadísimas. Vamos a suponer que nos invada una nación musulmana, eso está lejos, pero vamos a suponer y de repente nos ponen en la plaza pública y todos los que crean en Cristo tienen que morir decapitados aquí con esas espadas que tienen los musulmanes y luego, o que me rapten los del, ya destruyeron a los del Estado Islámico, pero que me rapten esos tipos, yo de turista por Israel y aquellos me raptan, ¿no? Y luego me dicen, ¿es cristiano? Sí, entonces le vamos a cortar la cabeza frente a una cámara de YouTube. Eh, ok, me pusieron en la encrucijada y en ese momento yo decido renunciar a Cristo. Qué problemote, ¿no? Porque debiste haber terminado bien. Entonces, esto es lo que pretende Jesús a las multitudes. Nunca Jesús enamora voluntariamente a las multitudes, es que Él no es populista. Él es popular, pero no es populista.
No cuenta chistes para que la gente quede contenta con el mensaje que ha presentado. Él no hace eso. Él le dice a las personas, si usted va a ser mi discípulo, piénselo bien. O sea, ¿qué novio le dice eso a la novia? ¿Usted quiere casar conmigo? Piénselo bien porque yo tengo mal carácter. Creo que ese es solterón.com, ¿no? O sea, piénselo bien porque yo tengo mal carácter. O sea, me pregunto yo si todos los que se han casado han tenido que mentir en algún momento. O las que se han casado, ¿no? No sé. Pero mentiros. Pero Jesús en determinado momento dice, usted quiere ser mi discípulo, sí. Piénselo bien. ¿Por qué? El precio es largo. La cosa está difícil. ¿Ya lo pensaste? Te seguiré a donde quiera que vayas. Sí, no tengo donde reclinar la cabeza. ¿Ya lo pensaste? Ah, pero entonces no soy tu discípulo. Pues sí, no, ese es tu asunto. Es que yo no vine a obligar a nadie. ¿Quieres ser mi discípulo? Sí, tiene que estar dispuesto a renunciar a todo lo que tienes. Todo. La respuesta es todo. Y probablemente el Señor lo pida. O sea, hubo personas que se acercaron al Señor. El Señor no les pidió que renunciaran a sus cosas, aunque las dejaron. Pero hubo un rico que se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. No le dijo, dámelo a mí, tráigaselo a Judas, sino que le dijo, dáselo a los pobres, a como te dé la gana. Jesús no está hablando aquí de justicia social, este no es su punto, ni de cómo sacar al pobre de la pobreza. No, Jesús aquí está hablando de una cuestión de discipulado. Él dijo, él se fue triste, dice la escritura, porque tenía mucho. Es irrelevante si tiene mucho, tiene poco. Él se fue triste porque no quiso dar eso. Y Jesús aquí dice, bueno, te fuiste, sí. No, 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 es que yo simplemente le puse a él la condición. Deshazte de todo lo que tienes. Ah, Señor, dijo Pedro, en el mismo contexto. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo que Pedro tenía la razón. Pedro había dejado todo. Estaba pescando, ¿no? Tenía un negocio. Es más, era dueño de su negocio. Tenía una barca. Para tener una barca tenía que tener su negocio. Él no le trabajaba a otra persona, él tenía su barca. Y dicen los arqueólogos que quien tenía una barca en el siglo I en Galilea tenía una posición económica buena. Tenía casa en Capernaum. O sea, no rentaba, tenía casa. Tenía la suegra viviendo en casa. Eso implica mayor todavía condición económica. Puede que la suegra no tuviese con quién vivir o puede que Pedro haya sido el pariente con mejor posición económica. Sin embargo, cuando Jesús le dijo, sígueme, dejó las redes allí donde estaba y lo siguió. Ya, dejamos todo y te seguimos, le dijo Pedro. Nosotros lo dejamos todo y te seguimos. No teníamos lo que este tenía, pero dejamos todo. Y Jesús le dice, es que, sí, nadie hay que deje todo que no reciba 100 veces más, pero tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. O sea, no es tanto déjalo todo, no, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Bien, no sé si hay algún comentario.